propósito de estos temas, también nosotras las mujeres adultas o cuando empezamos nuestras relaciones sexuales, pero pasamos por algún tipo de operación, surgen muchas preguntas. Y hablo de operaciones como, por ejemplo, cortar los tubos, quistes en los ovarios, rejuvenecimiento vaginal o algo en la matriz, qué sé yo, cualquier tipo de operación con respecto a nuestra zona, pues uno dice, bueno, puedo empezar ya a tener relaciones, me va a doler, sentiré yo lo mismo, mi esposo me sentirá igual. Bueno, hoy vamos a tratar precisamente este tema en compañía del doctor Luis Diego Carazo, ginecólogo. Doctor, un placer lo tener aquí en casa. Muy buenos días. Igualmente, buenos días. Doctor, toda cirugía de cualquier índole, digamos, con respecto a nuestra zona genital de nosotras las mujeres, ¿cuánto tiempo hay que esperar para poder iniciar mi vida sexual? Ok, esa es una pregunta un poquito complicada porque varía de cirugía a cirugía, e incluso en la forma en que se realiza la cirugía. No es lo mismo una cirugía, por ejemplo, por un quiste de ovario que se haga en cirugía abierta, con herida, como dice la gente, de bikini, a una cirugía por un quiste de ovario que se puede hacer por laparoscopía. La recuperación es más rápida y entonces pues va a variar un poquito. El promedio que se maneja es alrededor de 6 semanas. Y 6 semanas es el concepto aquel famoso de la cuarentena. Si multiplicamos son los 42 días, por ahí anda más o menos el asunto. Pero como le digo, eso puede variar de paciente a paciente o de cirugía a cirugía. Ok, pero vamos detallando. Cortar tubos, por ejemplo, aproximadamente ahí estaríamos hablando de los 42 días o es más? Aproximadamente, pero muchos pacientes se van a sentir bien y van a empezar a poder estar en posibilidad de tener relaciones desde antes, sin ningún problema. Y para cirugías más grandes como quitar la matriz, como una cesárea, como cuestiones así, pues entonces es probable que sí vayamos a llegar a las 6 semanas. Yo he tenido pacientes que me llegan una semana después de la cirugía a revisarse la herida y la pregunta es, doctor, ¿y era malo ya tener relaciones? O sea, ya. Porque ya una semana después de estar operadas, ya reiniciaron vida sexual activa. No es recomendable, no es lo adecuado. Sin embargo, eso va a depender muchísimo De la recuperación de cada cuerpo, ¿verdad? de la parte física y de la parte psicológica también. Sí. Bueno, doctor, vamos a invitar a todos nuestros televidentes. Ya nuestras redes están abiertas. Puede hacer todas sus consultas vía Facebook al doctor Carazo. Así que empiece a evacuar todas las dudas desde este momento. Y de inmediato nos vamos con la cápsula de la mujer, porque ya nuestra compañera Carla González está lista para darle apertura a esta cápsula. Carlita. Gracias, yo me encuentro aquí con nuestra amiga Pamela. Ella se realizó la histerectomía o como le decimos popularmente, se cortó los tubos hace alrededor de 3 semanas, ¿cierto, doña Pamela? Sí, hace 3 semanas que me los corté. ¿Y cómo ha sido esa recuperación? Cuéntanos. Bueno, ha sido muy difícil porque me da mucho miedo, digamos, tener relaciones íntimas con mi esposo, ya que por el miedo de que tal vez no haya sido bien hecha. Y también por el miedo al dolor y a quedar otra vez embarazada. ¿Y usted le consultó a su médico cuando se realizó el procedimiento sobre cuánto tenía que esperar, sobre si iba a haber alguna consecuencia? ¿Qué tanto usted conversó eso con su doctor? Bueno, yo le pregunté al doctor, pero él me dijo que iba a ser lentamente la recuperación. Entonces que no me preocupara, pero siempre uno se preocupa. Claro, perfecto. Y porque mucha gente y muchas mujeres pues les da miedillo, les da vergüenza todavía consultar estas cosas con el médico. Entonces vamos a ver que el experto más bien sea quien nos explique cuánto hay que esperar después de una operación de este tipo para retomar la vida sexual y también si todos estos mitos del dolor, incluso de la lubricación, de si va a sentir lo mismo, son ciertos o no. Carla, muchísimas gracias. Dudas que son reiterativas en muchas mujeres, porque cuando uno se corta los tubos, lo primero que se pregunta es todo esto, ¿verdad? Son mitos, doctor, arranquemos por todo eso. ¿Será que voy a seguir lubricando igual? ¿Será que cuando tenga relaciones voy a sentir dolor? ¿Qué tan cierto es esto? Okay. El asunto funciona más o menos así. Cuando una paciente se hace una salpingectomía, obviamente es una cirugía, va a tener un periodo de recuperación. Ese periodo puede ser 4 o 6 semanas en general. Y la mayoría de las veces el reinicio de la vida sexual va a ser un reinicio un poquito tórpido, pero más por temor que por dolor propiamente. La paciente va a estar con miedo de que le pueda pasar algo.
¿Qué es lo más recomendable? Bueno, lo que generalmente yo le recomiendo a las pacientes es que las primeras relaciones ellas estén en la posición superior. Ok. Al estar en posición superior, la paciente va a controlar la profundidad de la penetración, el ángulo, la velocidad, la fuerza del movimiento, y con eso ella puede irse acostumbrando poco a poco y se va a dar cuenta, bueno, no, realmente no me duele, ok, no, si estoy sintiendo bien, si me gusta, aquí y allá, y poco a poco ella va a ir ganando confianza. Mientras que hay pacientes que le dicen, oh, no, mire doctor, mi marido es una ternura, él me chinea un montón, pero cuando se emociona, y a mí me da miedo que él esté encima mío y que a la hora de la hora se emociona y me vaya a maltratar. Claro. Entonces el hecho de que la paciente esté en dominio de la Encima relación. uno va modulando y sintiendo y probando, me Exactamente, imagino. Y ahora exactamente. nuestra amiga que comentaba precisamente era esto, el temor. Eso es lo que hace que lo hagamos más rápido, lo hagamos después, que ya yo me sienta lista, digamos, como para iniciar la actividad sexual. Exactamente, hay que recordar que la actividad sexual tiene que ser una actividad gratificante para los dos miembros de la pareja. No, nosotros ya tenemos que descartar el concepto del sexo por cumplir una función en el matrimonio o una función en la relación. El sexo tiene que ser una actividad en que los dos miembros de la pareja tienen que estar disfrutando y la paciente tiene que sentirse lista, no solo física, sino además psicológicamente. Ahora, con la salpingectomía hay un punto más y es que existe el mito de que a la salpingectomía hay que darle un cierto tiempo para que sea efectiva. Uno se imagina que es como la, no sé, la cesárea, porque al final es una operación, es una, ¿verdad? Y uno dice, ¿será que me tengo que cuidar mucho? Pero por otro lado es que, ¿y si se daña la operación y quedo embarazada? Eso Sí. es un mito. Es un mito. Es un mito. La cirugía es una cirugía que es efectiva desde el mismo momento que la paciente sale de operaciones. Ok, ahí no hay Esto duda. es como tener una, no sé, como que va uno para Limón y hay un derrumbe en el Surquí. En el momento que hay el derrumbe ya los carros no van a pasar, punto. Sí, En el momento en que se corta la comunicación entre el ovario y la cavidad uterina, ya no hay posibilidad de que haya una fecundación y entonces la paciente no va a quedar embarazada. A diferencia de la cirugía del hombre, que con la cirugía del hombre, si una vez que se corta, se requiere un cierto tiempo para que la cirugía sea efectiva. para eliminar todos los Sí. espermatozoides. Exactamente, y es que eso tiene una razón muy sencilla. Ajá. Óvulos es solo uno. Sí. O sea, solo uno tengo que frenar. Si el óvulo está para acá del derrumbe, ya no va a pasar. Claro. Ahora, con los espermatozoides son millones en cada eyaculación. Entonces, si hay un derrumbe en el Surquí, ok, perfecto, los que están antes del derrumbe no van No a pasar. sabemos cuántos Pero quedaron todos los por que ahí. están del derrumbe Claro. hacia allá, pues seguirán rodando, llegarán a Y hay Guapiles, que a darle Limón, un chance etcétera. a que se mueran, digamos, por Exactamente, decirlo hay de que alguna darle a manera. que se evacúen. Y con la cirugía de la mujer no, es una cuestión que es inmediata. Ok, doctor, tenemos ahí a Rachel Cubero que ya nos consulta. Después de la salpingoglacia, esa ahora nos explica, Sí. ¿será que se disminuye el deseo sexual? ¿Esta es la misma que la salping o es otro término? Sí, es un término, digamos, que nosotros no usamos. Ok. Le cuento, la mayoría de las mujeres después de una salpingectomía aumentan el deseo sexual. Y aumentan el deseo sexual por una cosa muy sencilla, porque eliminan el temor al embarazo. El temor al embarazo es uno de los asesinos del deseo sexual en muchísimas mujeres. Porque resulta que por algún motivo no podían tomar pastillas o no querían, el marido no quiere usar preservativo y él le dice que bueno, que él termina afuera, que aquí, que allá, que el ritmo, pero la paciente pasa en un temor constante de tener un nuevo embarazo. Claro. Entonces el hecho de que se elimine la posibilidad de embarazo generalmente la libera un poco desde el punto de vista de deseo sexual. Bien, doctor, cuidados básicos, digamos, de cuando ya estoy a punto de iniciar mi vida sexual. ¿Hay algún cuidado básico después de una operación? ¿Lavado, algún jabón, algún cuidado diferente? Mire, en realidad, pues las medidas de asepsia de todas las cirugías puede ser el lavado de la herida 3 veces al día, mantenerla seca, vigilar que no se vaya a poner roja, que no se vaya a poner caliente. O sea, el cuidado de cualquier cirugía en general no hay nada como en especial. Cuando se trata de cirugía vaginal, ahí sí cambiamos. Porque la cirugía vaginal generalmente lo que son las heridas son heridas internas que la paciente no va a ver. Claro. Obviamente no se puede lavar, no puede estar manejando una visión directa de cómo va sanando la herida y entonces la cosa cambia un poquitito. En ese caso, básicamente lo que hay que vigilar es que no haya fiebre, que no hayan secreciones con mal olor, que no haya sangrado excesivo y
que la paciente en general vaya sintiéndose cada día mejor. Después de una cirugía uno siempre tiene que pensar que la cirugía fue el punto máximo de decadencia. De ahí en adelante todo tiene que ser mejorando. Cada día tenemos que sentirnos mejor. Si después de una cirugía nos estamos sintiendo peor, puede ser que haya algo que no esté funcionando bien. Eso sí que es interesante porque uno tiene muchos mitos con ese respecto. O sea, tiene que ser todo mejor. La Y esa idea es la es esa. premisa. Yero Oviedo, soy mamá de 2 niños. Ambos fueron por cesárea y mi bebé tiene 6 meses. Pero al tener intimidad con mi esposo me duele. No sé si la cesárea influye. Qué buena pregunta, porque el dolor es un tema que siempre está presente. Sí. Muy probablemente no, habría que ver exactamente cuándo es que ella está experimentando el dolor, pero tenemos que pensar que para mamá naturaleza, la única función de que una hembra mamífero, sea la perrita, la gata, etcétera, tenga sexo, es que se reproduzca. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la lactancia, la lubricación vaginal tiende a disminuir porque para mamá naturaleza esa mujer no debería estar teniendo sexo porque tiene un bebé pequeñito. Lo que pasa es que obviamente en el ser humano la relación sexual tiene, es más, la gran mayoría de las relaciones sexuales no son buscando un embarazo, sino satisfacer otro tipo de necesidades. Entonces, la lubricación puede bajar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer básicamente 2 cosas. Una es aumentar el estímulo antes de la penetración. Y la paciente embarazada, de por sí la mujer es un poco más lenta en su fase de excitación que el hombre. Y la mujer que está lactando todavía más. Entonces, si logramos prolongar un poco más el juego antes de la relación, antes de la penetración, Preámbulo, el asunto ajá. funciona mejor. O si es necesario, se puede usar algún tipo de lubricante. Eso le iba a preguntar. En todo caso, ¿pueden usar qué tipo de lubricantes? Porque hay unos aceitosos, otros acuosos. ¿Qué es lo más recomendado, doctor? Lo más frecuente, lo que más se usa y lo más recomendable son lubricantes en base de agua. Okay. El lubricante en base de agua no tiene olor, no mancha la ropa, no produce alergias, y, en fin. Y puede tiene ser que todas las ventajas. acabe terminantemente con ese dolor que está pasando por la falta de lubricación. Es muy posible. En esta pregunta en específico, la paciente no nos decía si el dolor Sí. era un dolor propiamente vaginal o si era un dolor interno, que pues eso nos Ok. podría generar diferencia, pero sí. es muy Perfecto. probable. Tenemos otra consulta. Tengo 1 año y medio de operada. Me cuidé 40 días. Me fue súper bien, pero ahora me salió una displasia. Ey, ¿tiene esto que ver, doctor? Absolutamente ninguna relación. La displasia es una lesión provocada por un virus que se llama virus de papiloma humano. No tiene nada que ver con la cirugía y lo único que uno podría, hilando muy fino, es que en general el sistema de defensas de la mujer mantiene el virus de papiloma controlado y no se provoca la displasia, o sea, el virus no se manifiesta. En periodos de estrés puede ser que las defensas bajen un poquito y que el virus agarre un poquito más de fuerza. Eventualmente, si la paciente estuvo muy estresada por la cirugía, pudiera ser que se hubiera desencadenado que el virus se activara, pero es poco probable. Como les digo, ya eso sería hilando muy, muy fino. Bien. Tenemos a Tania Carvajal que nos consulta. ¿Cuánto tarda en sanar por dentro que le quiten el útero? ¿Cuánto tarda, doctor? Ok, y las heridas sanan igual por dentro que por fuera, digámoslo así. Que uno cree que son más húmedas, que están más Sí. húmedas y es más difícil. La gente tiene idea, y sin embargo también son heridas que están menos expuestas al medio ambiente y toda la cosa. Generalmente, ya después de los 40 días, como decimos nosotros, todo lo que iba a pegar ya pegó y lo que no ha pegado no va a pegar nunca. Ok, ya el proceso cicatricial ya se dio. Y incluso 40 días es un tiempo muy prolongado, generalmente es menos tiempo. Pero sí, mantengamos ese concepto de la cuarentena, de esas 6 semanas, que es un concepto que todo el mundo como que tiene muy claro y ya está muy arraigado en la mente de todos, que esa famosa cuarentena que nos decían las abuelitas, Sí. y pues es muy real, realmente nos funciona muy bien como un parámetro de medición. Doctor, aquí lo estamos atacando de preguntas porque nuestras No se preocupe, amigas... esa es la idea. Exacto, Capri Rojas. Cuando tengo relaciones me duele mucho y he perdido el deseo sexual por mi edad, no me quisieron operar. ¿Qué puedo hacer? Ok, es una pregunta complicada porque no sabemos exactamente qué es lo que está generando el dolor, no sabemos si esta paciente ya está en menopausia, si no está en menopausia, si será simplemente un problema de lubricación, Claro. porque sí, la pérdida de deseo puede ser propiamente porque la paciente está menopáusica, o puede ser, y si está menopáusica, pues obviamente va a haber pérdida de deseo y va a haber pérdida de lubricación, y si a eso asociamos dolor, pues obviamente ¿El doctor? no debería tener ese dolor y sería interesante examinar a la paciente para ver qué es lo que está pasando. Existe una posibilidad y es que así como hay pacientes que uno las opera y la herida les queda muy bonita
y a la que sigue la opera exactamente igual, la misma técnica, los mismos hilos, todo igual, y la herida le queda mal, o sea, cicatriza, hace una cicatrización queloide. Sí. Igual hay pacientes que internamente cicatrizan bonito y pacientes que no cicatrizan bonito y hacen lo que se llaman adherencias. Adherencias es que los tejidos internos pueden pegarse. Al pegarse el tejido, cuando hay algún tipo de movimiento, puede haber tracción entre esos tejidos y eso puede generar dolor. ¿Es un mito que la herida de la cesárea puede doler cuando hace frío o cuando hay luna, doctor? Hay muchas pacientes que se quejan de eso. No hay ningún estudio que sea... o sea, Contundente. sí, que diga sí, sí hay dolor. Las fracturas, muchísima gente se queja de las fracturas, las cirugías también se quejan de las heridas. Yo tengo un par de cirugías encima y nunca me ha dolido nada, pero bueno, eso es mi experiencia personal nada más, y ahí habría que ver. Bien, doctor. Yer Castillo, mi mamá quedó embarazada después de 9 años de operada. El doctor le dijo que supuestamente se le había formado un hilo de un lado al otro. ¿Qué pudo ser? Este derrumbe no quedó tan bien, doctor, porque vea lo que le pasó Sí. después de 8 años. 9 Ok. años. Qué susto. Tenemos que partir del hecho de que la única forma de que una paciente se garantice a 100% que no va a quedar embarazada es que no tenga relaciones. Todos los métodos, incluso la cirugía, tanto del varón como de la mujer, tienen un cierto porcentaje de falla. Y la realidad es que cuando Dios decide mandarle a uno un hijo, no se lo para nadie, ¿verdad? Nadie, ni con 7 operaciones. Exactamente. Es evidente que la cirugía sí había quedado bien hecha porque esto fue un periodo de 9 años donde la Sí, paciente no se largo, embarazó. sí. Pero bueno, ocasionalmente, en situaciones muy, muy raras, se pueden recanalizar las trompas y algún óvulo y un espermatozoide muy MacGyver logran contactarse y se produce el embarazo. Pero eso es realmente casos muy, muy, muy aislados. Bien, nos vamos para la cápsula de la mujer nuevamente, doctor. Carla González está lista. Adelante, Carla. Venimos. Gracias. Aquí me encuentro con Valeria, que hace alrededor de un año se realizó una cirugía de rejuvenecimiento vaginal. Esto se ha puesto muy de moda y en el caso de ella tiene 2 hijos, 2 por parto natural, ¿cierto, Valeria? 2, sí, 2 hijas. Sí. Cuénteme, bueno, ya eso fue hace más de un año, pero usted me decía que igualmente de ahí tardó en recuperar su vida sexual. Así, hace que como un año yo me hice la cirugía vaginal, pero sí, tardé tiempo en curarme y también por la intimidad con mi esposo, por miedo, el miedo y más que todo, pero fue lenta la recuperación. ¿Y qué tanto, pues realmente fue rápido el volver a tener la sensación de antes o incluso mejor, que es pues uno de los principales objetivos de muchas de las mujeres que se realizan esta cirugía, ¿verdad? Él disfrutaba igual ya una vez que logró retomar esa vida sexual. Bueno, sí, ya después de que pasó la recuperación, ya fue normal. Todo llegó a la normalidad. Pero al principio me decías que sí costaba un poquito, la sensibilidad no era igual. Sí, al principio no era igual, tal vez por el poco tiempo que duré en recuperarme. Pero ya después sí, ya fue normal Ya fue todo. normal. Perfecto, muchísimas gracias, Valeria. Continuemos con Muchas ustedes gracias. allá con el experto para ver realmente este tipo de cirugías cuyo fin para muchas de las mujeres es precisamente mejorar el disfrute sexual. ¿Cómo es ese proceso de recuperación y cuánto se tarda en ver los efectos también? Muy bien, Carla. Vamos a ver qué dice nuestro experto aquí en casa. Doctor. Sí. Miren, básicamente el asunto funciona así. Hay 2 tipos de cirugías que se realizan a nivel vaginal. Está la cirugía que es una cirugía funcional y que la paciente la ocupa por una razón médica, que porque se le bajó la vejiga, porque se bajó la matriz, porque tiene incontinencia urinaria, etcétera. Ahí es uno de los casos. Cuando se trata propiamente de un rejuvenecimiento vaginal, antes de pensar en cirugía, que la cirugía, como nos decía esta paciente, tiene un periodo de recuperación, hay que internarla, hay que dormirla, va a haber dolor, etcétera. Lo primero que tenemos que pensar es en un rejuvenecimiento láser. El rejuvenecimiento láser es un procedimiento que se hace en consultorio, que no hay que internarla, que no hay que dormirla, que no hay que cortarla, que no tiene periodo de recuperación. Yo le puedo hacer un láser a una paciente a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde puede estar trabajando. Y el retorno a la vida sexual, ya experimentando una mejoría muy importante, es en 5 o 7 días.
Incluso puede ser antes, lo que pasa es que a veces la vagina queda un poquitito reseca, entonces si queda un poquito reseca se le recomienda a la paciente que use un lubricante, pero en general, cuando uno está pensando en un rejuvenecimiento, no debería tener la cirugía como primera opción, salvo casos muy específicos en los cuales ya hay un defecto anatómico importante que haya que corregir. Pero si no, el láser es la mejor opción. Aparte de que además va a ser muchísimo más barato y lo más importante para la paciente, La recuperación no hay dolor. y dolor. Es cero Sí. dolor, ni antes del procedimiento, ni durante el procedimiento, ni después del procedimiento. Doctor, para que no se nos quede, iba a decir marido, pero nuestra pareja va a sentir diferente después de una operación nosotras, porque solo lo pueden contestar ustedes. Sí, cuando se hace un procedimiento láser, tanto el hombre como la mujer van a sentir diferente y la diferencia es una diferencia importante. Ahora, ¿qué sí hay que recalcar diferente entre el láser y la cirugía? La cirugía va a ser una cuestión que es más permanente. O sea, uno ve que uno opera, corta, etcétera, y eso va a generar un proceso cicatricial ahí y va a estrechar un poco la vagina. El láser lo que hace es igual que el láser que se hace en las mujeres en la cara, genera formación de colágeno y eso hace que el tejido se levante, que el cachete se levante un poquito, la papada, etcétera. Ok, lo mismo funciona en vagina. Vamos a generar tensión por producción de colágeno. Lo que sí vamos a tener es que ese colágeno con el tiempo va a envejecer y va a ponerse de nuevo un poquito más laxo y por eso es que la mujer que se hizo láser ahora, dentro de unos 6, 8 meses, se va a volver a hacer láser para darle mantenimiento preventivo al asunto. Igual, en el procedimiento de láser vaginal, lo que vamos a hacer es hacer 2 sesiones inicialmente y después una sesión cada 6, cada 8 meses más o menos para darle mantenimiento y que la vagina se mantenga tensa. Clarísimo, doctor, y muy agradecida de su visita el día de hoy. Bueno, nos aclaró muchísimas dudas, así que muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero saben que tenemos aquella zanahoria blanca que nos nutre. La vamos a tener más adelante y también ese caminito a la escuela para poderle dar todas las recomendaciones del caso a los padres de familia en este proceso. Así que no se lo pierda, ya regresamos.